Hola, soy David y voy a exponer el taller número 2 de física. Listo. Ahora, comenzamos con el primer punto. Nos dicen que tenemos un avión, ¿cierto? Y este viaja con una altitud y una velocidad constante. Y deja caer un paquete sobre un lago, ¿cierto? Entonces nos preguntan, ¿cuál es la distancia entre el paquete y el avión cuando el paquete toca la superficie del lago? ¿Cuál es la componente horizontal del vector de velocidad del paquete cuando toca el lago? ¿Y cuál es la rapidez del paquete cuando toca el lago? Listo, entonces veamos la gráfica. Eh, no- Podemos ver que el avión tiene un movimiento uniformemente acelerado, o sea que es un movimiento rectilíneo uniforme. Además de esto, podemos ver que su altura y su velocidad es constante, su posición inicial va a ser cero y deja caer la caja quizá. Y la caja nos describe un movimiento semiparabólico. ¿Por qué? Porque tiene movimiento en X y en Y. Además, esta caja va a tener una velocidad inicial en X de Y, ¿cierto? Y una velocidad en X de igual a la velocidad del avión. Y va a tener una velocidad inicial en Y, cero. ¿Por qué? Porque cuando el avión deja caer la caja tiende a continuar el recorrido del avión y eso empieza a caer. ¿Listo? Entonces, para describir el movimiento del avión, no vamos a necesitar la fórmula de la velocidad porque ya no la dan y es constante. Pero vamos a utilizar la fórmula de posición, que es del movimiento rectilíneo. Entonces nos dice que la posición es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Pero podemos reemplazar porque sabemos que la posición inicial va a ser cero. Entonces reemplazando tenemos que posición inicial va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Cierto? Ahora ya tenemos solo el avión. Vamos a buscar la caja. Pues, los movimientos que escriben la caja. Para la caja tenemos su velocidad no, su fórmula de posición que va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial en T más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, podemos reemplazar en la fórmula de arriba que la posición inicial va a ser la altura más la velocidad inicial en Y, que va a ser cero, multiplicado por tiempo da cero. Aquí lo podemos ver abajito. Y la gravedad va a ser negativa, entonces con negativa pasamos a multiplicar este más y quedaría, más por menos daría menos. Entonces quedaría, en la fórmula de la posición quedaría igual aquí, como en esta. Listo. Ahora, vamos a hallar la velocidad. Para hallar la velocidad vamos a utilizar la siguiente fórmula. Velocidad final va a ser igual a velocidad en Y más gravedad por tiempo. Entonces sabemos que la velocidad inicial en Y va a ser cero. El tiempo, la gravedad va a ser negativa. Y vamos a tener el tiempo, ¿cierto? Entonces, comencemos a resolviendo, pues comencemos encontrando el tiempo en el que se demora la caja en llegar al suelo. Para eso vamos a tomar la ecuación de la posición y vamos a buscar el tiempo cuando la posición sea cero. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, reemplazamos posición cuando sea cero, va a ser igual a la altura, que es posición inicial, más cero, que sería la velocidad inicial en y por tiempo, menos menos un medio por 9.8 da menos 4.9 por tiempo al cuadrado. Ya resolviendo esto operacionalmente nos da que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de menos la posición inicial o la altura dividido menos 4.9 metros por segundo. Listo. Entonces, ya tenemos el tiempo. Ahora hallemos la pregunta que nos dicen qué velocidad lleva la caja cuando toca el lago. Entonces, para eso nosotros sabemos que hay una velocidad en X, en el eje X y en el eje Y. En el eje X la velocidad va a ser igual a la velocidad del avión, ¿cierto? Y en el eje Y tenemos que utilizar la siguiente fórmula, la cual ya había mencionado ahorita. Entonces reemplazamos y decimos que la velocidad inicial en Y es cero por la gravedad que es menos 9.8 por el tiempo ya hallado anteriormente. Hacemos operacionalmente esto y nos da que la velocidad final es esto. Y ahora, como
para hallar la velocidad tenemos una descomposición vectorial, como lo representa esta imagen. Para hacer esta operación de vectores vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la velocidad en x al cuadrado más la raíz cuadrada de velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado va a ser igual a la velocidad final. Listo, aquí tenemos la ecuación. Reemplazando esto tenemos que la velocidad total va a ser igual a eso, reemplazando, ¿cierto? Ahora, vamos a hallar la distancia, pues que el paquete se demoró, pues que la distancia que el paquete recorrió desde que el avión dejó caer hasta que llegó al lago. Para esto vamos a utilizar una ecuación pues del movimiento rectilíneo uniforme que va a ser la posición va a ser igual, la posición final de la caja va a ser igual a la velocidad inicial en x, que va a ser igual a la velocidad del avión por tiempo. Entonces, pues por el tiempo hallado. Y entonces nos da que la distancia que recorrió la caja fue esta. Aquí ve, ¿cierto? Listo. Ahora, ya llevamos la primera pregunta que nos dice, ¿en qué posición se encuentra la caja y el avión cuando la caja toca el suelo? Entonces, vamos a hallar la velocidad, pues la posición final del avión. Entonces, pues, por movimiento rectilíneo podemos decir que la posición final del avión va a estar dada por velocidad por tiempo. Y reemplazando esto, tenemos que la velocidad final del avión va a ser igual a velocidad inicial del avión por el tiempo, que reemplazando sería menos la posición inicial o la altura dividido menos 4.9 metros por segundo. Bueno, ahora como nosotros ya habíamos encontrado la posición final de la caja, la comparamos nuestra ecuación con la ecuación de posición final del avión y nos vemos que son las mismas. Como son las mismas, podemos decir que, bueno, que cuando la caja cae sobre el lago, el avión se puede encontrar precisamente sobre este. Entonces la distancia que hay entre el avión y el paquete va a ser igual a su altura. Ahora, para responder a cuál es la componente horizontal del vector velocidad del paquete cuando toca el lago, podemos decir que la componente horizontal del vector de velocidad del paquete, un paso antes de tocar el lago, es la velocidad que lleva el avión después de dejar caer el paquete, ¿cierto? Y la componente horizontal cuando el paquete toca el lago es de 0. Bueno, ahora vamos con el problema 2. El problema 2 nos dice que una golondrina realiza un rápido giro para atrapar una mosca. Su movimiento en el plano horizontal es captado por una cámara fijada con un globo. Las posiciones horizontales se registran en intervalos de 0.1 segundo. Tenemos que dibujar el diagrama, pues tenemos que representar el movimiento, ¿cierto? Entonces, a través de la librería Matplotlib y Matplot 3D grafique el movimiento, ¿cierto?, de la paloma en 3 dimensiones. Cómo se mueve tanto en el tiempo, en el eje X y en el eje Y. Bueno, ahora nos piden que dibujemos los diagramas de desplazamiento en función de tiempo y movimiento en función de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí está la gráfica de desplazamiento, que es lo que se mueve en el eje Y, en el eje X, perdón, y tenemos del movimiento, que es cómo se mueve en el eje X, en el eje Y. Entonces, para recapitular, que estamos viendo en pantalla va a ser el desplazamiento en el eje X. Y este que es en pantalla es el movimiento en el eje Y. Ahora bien, nos piden que hallemos los vectores velocidad en cada momento que la golondrina tiende a cambiar su vector de velocidad. Entonces, para esto usamos la siguiente fórmula, que la velocidad media del vector va a ser igual a la diferencia entre al delta del vector r dividido el delta de tiempo, que en otras palabras sería posición final menos posición inicial dividido
tiempo final menos tiempo inicial. Pues si lo vemos bien, esto es igual a la ecuación de la pendiente. Ahora bien, aquí pues calculamos la velocidad de la paloma en cada momento con ayuda de un ciclo for. Y después graficamos cómo se comporta la velocidad en función del tiempo. Ahora bien, también nos pide que hallemos la aceleración, y la aceleración la hallamos de igual manera, ¿cierto? Y el único cambio es que ya no vamos a necesitar la posición, sino la velocidad. O sea, con las velocidades halladas anteriormente vamos a encontrar la aceleración. Esta ecuación sería, el vector aceleración va a ser igual a el delta del vector velocidad dividido el delta del tiempo. Que en otras palabras también sería velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Resolvemos esto con otro ciclo for y graficamos de una vez cómo se comportaría la aceleración cuando la paloma pues cambia de velocidad. ¿Cierto? Entonces, a la pregunta que nos dicen, ¿cuándo es la máxima velocidad y la aceleración? A eso podemos responder. La velocidad máxima se da cuando la paloma pasa del intervalo 0.2 segundos al 0.3 segundos. Esto se debe a que la velocidad con respecto a las demás incrementa en un 5.00002 y la aceleración máxima ocurre al principio. ¿Por qué? Porque se supone que la paloma está quietecita y ve la mosca. De una vez va a recoger, pues va a cazar a la mosca. Entonces, de ahí, en ese cambio de velocidad inicial, es donde se da la mayor aceleración. Y eso fue todo. Muchas gracias.